Mientras termino de escribir esto. Bueno, ok, ingeniero, pues buenas tardes. Vamos a comenzar parte de la clase. Bueno, ahí les puse una pequeña canción que, bueno, tiene que hablar sobre el poder, the power. Y bueno, pues vamos a continuar con la clase, ¿no? Yo que más quisiera que siguiéramos con esa canción, ¿verdad? Y terminarla de ver, pero bueno, vamos a continuar con lo que tenemos pendiente de la clase el día de hoy. Entonces vamos a seguir viendo lo relacionado a las leyes de Newton. Aquí estoy escribiendo nuevamente un tanto parte de los textos de la primera ley de Newton que se refiere a la inercia. Ya ahí nos hace mención sobre un pequeño texto que dice que un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante permanecerá en reposo o en movimiento con una velocidad, en este caso, constante. Dice, a menos que sobre él actúe una fuerza neta o en este caso una fuerza no equilibrada. Eso se refiere a la primera ley de Newton. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios respecto a ello. En la segunda ley, menciona que cuando una fuerza neta no equilibrada actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta, inversamente proporcional en este caso a su masa, ¿no? En este tipo de leyes, de una u otra manera, como estuvimos viendo anteriormente, involucra ya lo que se refiere a la fuerza o la fórmula, ¿no? De la fuerza es igual a masa por aceleración, que de hecho ahí es donde intervienen varias cosas que de una u otra forma nos proporciona el siguiente dato, ¿no? Bueno, si recordamos, básicamente se refiere a que la aceleración es igual en este caso a una fuerza, en este caso dividida sobre la masa, o que también de otra forma, también llamada de otra forma, en este caso la fuerza es igual a una masa debido a una aceleración. Eso es lo que aplica para la para la segunda ley de Newton, en la cual estamos observando parte de eso, cuando en este caso una fuerza neta ocasiona que un objeto se mueva con una aceleración constante, ¿no? Entonces de eso, de una u otra manera, pues ahí estamos representando parte de ese caso. Y de aquí, pues bueno, podemos observar también, esto lo podemos extrapolar, por ejemplo, si tuviéramos varios cuerpos, en este caso, por ejemplo, si tengo aquí un cuerpo de masa 1, que ese es el ejemplo que voy a indicar aquí, tengo un cuerpo de masa 1, que a su vez va a generar una fuerza, y que va a ser la fuerza F1, y la cual va a tener una determinada aceleración. Entonces, por consecuencia, a ese otro cuerpo, que va a tener una masa subíndice 2, pues obvio que va a tener una aceleración, en este caso, que va a corresponder a 2 veces la aceleración inicial, que sería esta situación, y la misma fuerza que va a afectar, que ahora va a ser 2 veces esa fuerza, sobre otro cuerpo que va a tener una masa subíndice 3, por lo tanto vamos a tener 3 veces esa aceleración.
que va a ir afectando ese cuerpo, ¿no? De tal manera que a final de cuentas vamos a tener una fuerza que va a ser 3 veces la fuerza, en este caso, inicial, ¿no? Y eso de una u otra manera, pues estamos analizando ese caso, como les comentaba, donde la fuerza neta, en este caso F, que es la primera de ellas, ocasiona que un objeto se mueva con una aceleración que en este caso es A. Entonces, esa fuerza, que ahora tiene una magnitud de 2 veces la fuerza inicial, producirá una aceleración, en este caso, que viene siendo 2 veces A y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí me faltó escribir pues parte de sus vectores, ¿no? Entonces, esa es una manera en la cual estamos aplicando lo relacionado a la segunda ley de Newton para este caso, ¿no? Como pueden ustedes observar que sucede este fenómeno, ¿no? Y bueno, también podemos observar que la fuerza también la podemos interpretar como una fuerza resultante o una fuerza neta. Esto tiene que ver con un conjunto de fuerzas, en este caso que actúan simultáneamente sobre un objeto y pueden expresarse en términos de sus componentes, en este caso rectangulares, ¿no? Entonces podemos hablar que podemos tener el caso de la sumatoria de fuerzas en X. Ese es un ejemplo que vimos, si lo recuerdan, a un principio de este curso, en el cual teníamos una componente respecto a la sumatoria de componentes rectangulares, en este caso respecto al plano horizontal, y también en el caso de la sumatoria de todas esas fuerzas relacionadas en el plano vertical. Eso iba a ser igual a una masa por una aceleración con respecto a su componente vertical. Y de ahí podíamos sacar esa fuerza neta que nos menciona la segunda ley de Newton, donde nos dice que un objeto es proporcional a la magnitud de la fuerza neta. En este caso, si nosotros sacamos esa fuerza neta, le voy a llamar F, en este caso, bueno, son vectores. Entonces le voy a poner, en este caso, subíndice n, va a ser igual, en este caso, a la raíz cuadrada de la sumatoria de esas componentes, en este caso en la componente horizontal, elevada al cuadrado, más de igual forma, pero ahora la sumatoria de esas componentes en y, de todas esas componentes elevadas al cuadrado. Y de esa manera podemos obtener la magnitud neta, ¿sí? Neta que se está ejerciendo sobre un determinado cuerpo, ¿no? Entonces, esta es otra manera de poder representar la segunda ley de Newton. La primera de ellas, bueno, como vimos, es un ejemplo en relación a un cuerpo que tiene una aceleración determinada con una masa igualmente determinada, va a generar una fuerza F1 y eso por consecuencia al cuerpo con masa número 2 pues va a tener una aceleración 2 veces la masa inicial y eso va a generar una fuerza que sea de igual forma 2 veces mayor que la fuerza inicial. Aquí lo estamos representando, ¿no? Posteriormente eso va a pasar al cuerpo número 3 con una masa 3, que obvio la aceleración va a ser, en este caso, 3 veces esa aceleración, y por consecuencia como resultante vamos a tener una fuerza, en este caso, 3 veces mayor a la fuerza inicial. Pero ya en el caso del equilibrio de la partícula, que tiene que ver con estática, le sacamos sus componentes de esas fuerzas en función de la masa por la aceleración, pues vamos a llegar a una fuerza neta que está representada en este caso de esta manera, ¿no? Ya sabemos que la fuerza, sus unidades son los newtons, y entonces, pues bueno, esto ya es parte de todo esto, ¿no? La masa está representada en unidades de kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y ahí hacemos la relación y obtenemos que la fuerza es igual, está representada en unidades de newton. Entonces tenemos aquí bueno, no es un caso, un ejemplo no muy complicado, pero simplemente sí nos dice que la unidad de la fuerza, como comentamos, es el newton y está denotada por la letra N. Y el newton se define por una fuerza aplicada a una masa de 1 kilogramo que produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues esa es básicamente como que la parte que tiene que ver con la segunda ley de Newton. En el caso de la tercera ley de Newton, pues bueno, aquí interviene lo que les comentaba, que a esas fuerzas se le llama fuerza de acción y a la otra fuerza se le llama fuerza de reacción. ¿Sí? Entonces, con la tercera ley de Newton, aunque ya lo mencionamos
tercera, en este caso tercera ley de Newton. Y en este caso la tercera ley de Newton, como les comentaba, nos hace mención sobre lo siguiente. Dice que a toda fuerza, perdón, a toda fuerza de acción, ¿sí? A toda fuerza de acción le corresponde, a toda fuerza de acción le corresponde otra reacción, ¿sí? Otra reacción de igual magnitud, ¿sí? En este caso de igual magnitud, pero en sentido contrario. Eso ya lo habíamos mencionado, pero en sentido contrario. Y aquí hablábamos del ejemplo, ¿no? De que una fuerza sobre un cuerpo, en este caso fuerza aplicada en un cuerpo es igual a menos esa fuerza, pero en sentido opuesto, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Y eso lo veíamos, les puse el ejemplo de cuando alguien golpea un costal de box, entonces es obvio, ¿no? Que al dar ese golpe, pues va a haber se va a mover, en este caso, ese costal, y posteriormente va a haber una acción respecto a ello, ¿no? Y aquí también en esta primera, segunda y tercera ley de Newton, también interviene un valor muy importante. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, aquí a través de este cuadro, en donde tiene que ver mucho el peso, ¿no? Aquí interviene también, aunque no se está mencionando, dentro de esas tres leyes, pero el peso es muy importante. Entonces el peso, de cierta manera, cuando hablamos en la caída de un cuerpo libre, sí, un cuerpo en caída libre hacia la superficie de la Tierra, pues experimenta una aceleración debido a la gravedad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la primera ley de Newton, en que debe haber una fuerza que provoque dicha aceleración. Y entonces esta fuerza se le conoce como fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. Es por ello que el peso de un objeto que tiene que ver con la fuerza gravitacional, en este caso, eso de cierta manera tiene que ver cómo se encuentra, en este caso, la Tierra con respecto a la Luna, ¿no? Entonces, dado que el peso representa una fuerza, se considera como una cantidad vectorial cuya dirección es la fuerza gravitacional. Entonces resulta que el peso va a ser igual, lo representamos con la letra W minúscula, y el peso es igual a una masa multiplicada por la aceleración debido a quién, en este caso a la gravedad. Entonces la magnitud del peso, bueno, ya sabemos que es W, entonces aquí podemos poner que W es igual a la magnitud del peso, ¿sí? Magnitud del peso, que es lo que nos representa. Luego tenemos M, que viene siendo, en este caso, es la masa de quién, pues de ese objeto, ¿no? Y luego tenemos lo referente a la letra G, que en este caso viene siendo la aceleración, ¿sí? La aceleración debido a quién, a la gravedad. Debido a en este caso, a la gravedad. Que eso también tiene que ver mucho en relación a la primera ley de Newton, en relación a la caída, ¿no? La caída, en este caso con una determinada velocidad. Entonces aquí se interviene, perdón, es la segunda ley de Newton, disculpen, que tiene que ver con esa acción, de cierta manera. Entonces de ahí viene que el peso es igual a una masa debido a una gravedad. Entonces si nosotros hacemos un ejemplo, bueno, creo que tengo que borrar parte del pintarrón para poder hacer ese ejemplo, pero imagínense que vamos a calcular el peso de un objeto de 50 kilogramos, en el cual, pues básicamente nos pide calcular el peso de un cuerpo de 50 kilogramos, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, aquí lo puedo hacer rápidamente. Voy a generar un poquito de espacio. Entonces les comentaba que esta fuerza en A es igual a menos la fuerza en B. O sea que a toda acción le corresponde una reacción de igual y en sentido opuesto. Entonces aquí voy a hacer un pequeño espacio. Si quiere borrar, profe. Ahorita si gustan le tomo una captura de pantalla, nada más para hacer el ejemplo. Entonces imagínense ustedes, sí, gracias, ingeniero Alan. Imagínense que tenemos un cuerpo aquí, que es que está obviamente sobre una superficie plana. Entonces tenemos ese cuerpo, el cual tiene un peso,
perdón, tiene una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Entonces le voy a poner que tiene una M que corresponde a 50 kilogramos. Entonces, si yo deseo calcular, en este caso, su peso, recordando que aquí tiene que ver un tanto la acción debido a la gravedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser el peso de ese objeto que tenemos ahí, ¿no? Sabiendo, como les he comentado, que el peso, pues bueno, normalmente lo representamos con una fuerza que va hacia abajo, ¿no? En este caso, le estoy escribiendo de este color rojo, espero que se distinga, ingenieros, es esta, ¿sí? Entonces nos piden que calculemos el peso, en este caso, W. Y bueno, aquí basta nada más con aplicar las fórmulas que ustedes ya saben, en este caso donde el peso viene siendo igual a la masa debido a la acción de la gravedad. En este caso vamos a multiplicar 50 de kilogramo por lo que vale la gravedad, que son 9.81 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? Esos son los datos que tenemos, recordando que también la acción de la gravedad la representamos con la letra G, que va hacia abajo en este caso. Entonces tenemos que hacer el producto de esas dos variables, que ya conocemos respectivamente sus datos. Entonces, si multiplicamos 9 por 5, 45, más o menos, aunque es 9.85, ¿no? Esto nos va a dar un resultado en el cual pues vamos a tener que hacer el producto en este caso, de la magnitud para encontrar su peso, multiplicado de la magnitud de esa masa por la magnitud debido a la aceleración debido a la gravedad. Entonces, les comento que son 50 de kilogramo, multiplicada por ¿quién? Por 9.81 de metro sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, y ahí vamos a obtener el peso de ese cuerpo que tenemos en este momento, ¿no? Son 490.5, profe. En este caso son, de acuerdo al resultado, esto es igual a 490.5. En este caso, ¿qué unidades estaríamos hablando con respecto a ese peso, ingenieros? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En este caso viene siendo newton, ¿no? Son las unidades de Sí, newton. profe. Ok, entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso en el cual la aceleración debido a la gravedad multiplicada por la masa nos da el peso de ese cuerpo que nos está mostrando, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría ahora si nosotros deseamos calcular ahora el peso de ese cuerpo, pero si estamos en la Luna? Entonces, la gravedad de la Luna, la gravedad debida a la Luna, pues cambia con respecto a la gravedad que tenemos nosotros en la Tierra, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer ese ejemplo de multiplicar la masa, que son 50 kilogramos, por la gravedad, por la aceleración debido a la gravedad de la Luna, que corresponde a 1.6 por 10, perdón, 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, por favor, multipliquen los 50 kilogramos ahora por la acción debido a la gravedad, en este caso en la Luna. Perdón, aquí no me va a caber. Pero la aceleración debido a la gravedad en la Luna equivale a 1.6. Aquí voy a poner G, subíndice L, equivale a 1.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces multipliquen ese valor, si son tan amables, 50 por 1.6, ¿a qué va a dar igual esto, ingenieros? Si son tan amables. Déjenme tomar la imagen de este ejemplo. Ana, tu micro está encendido. No, perdón. No, ¿Cuánto nos da? Sí, ¿quién nos comentó ahorita? ¿Ana y Eli? O bueno, ¿alguien nos comentó algo? ¿Es 80, profe? ¿80? Sí, profe. Entonces, si pueden observar, pues sí tiene que ver mucho el peso de esa masa, de ese cuerpo, tanto en la Tierra como en la Luna, ¿no? Entonces, como la gravedad de la Luna la aceleración debido a la gravedad de la Luna es un valor más pequeño, entonces por consecuencia, pues tiene un peso mucho menor, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues ahí tenemos ese ejemplo que tiene estas pequeñas características que estamos pues analizando para este tipo de ejemplos, ¿no? Si me permiten, déjenme tomarle una captura de una foto y se las comparto al grupo de ingenieros para que ustedes las tengan como parte de sus evidencias, ¿vale? Permítanme. Profe, Mándeme. ¿el dato del 1.6 es la gravedad de la Luna?
Es la gravedad de la Luna, sí. Es la Ok. aceleración debido a la gravedad de la Luna, así es. Ya les compartí ese dato, ingenieros. Bueno, más bien ya les compartí la imagen allí al grupo de WhatsApp. Ya les compartí la imagen de este pequeño dato, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí podemos observar que de una otra manera, pues sí, la acción debido a la gravedad, tanto en la Luna como en la Tierra, pues es muy considerable, ¿no? Es bastante, el valor de ese peso, pues sí, es bastante. Entonces, en el caso de la Luna es igual a 80 newtons, entonces imagínense, 8 por 8 por 8, no, 8, 6 por 8, serían 48, o sea, casi son 6 veces, gano per sí, ¿verdad? Les dio 80, ¿no? El peso. En este caso el peso me dijeron que fue 80 newtons. Entonces, si aquí son 490 y en la Luna son 80, entonces casi son 6 veces. En este caso, el valor del peso en la Luna es mayor que perdón, es mayor el peso en la Tierra que el de la Luna, ¿no? Entonces, pues sí es una bastante consideración con respecto a lo que estamos obteniendo, ¿no? Bueno, ¿puedo borrar la parte derecha del pintarrón, ingenieros? Sí, profe. Ok. Bueno, dentro de estas leyes de Newton, también existe un tema que tiene que ver con todo esto. Como les comentaba, la fuerza, de una u otra manera, impacta en todo, ¿no? Y en el caso de la ciencia física, pues la fuerza es muy importante. O sea, es una parte medular para muchos cálculos, para muchas operaciones. Y bueno, si estamos hablando ahora, aquí hicimos un caso de un ejemplo que tenemos un bloque en un plano, en este caso horizontal, pero ¿qué sucede si ahora, en este caso, hablamos de una fuerza que de una u otra manera tiene que afectarse, o que más bien afecta, tanto en un plano horizontal como en un plano inclinado, ¿sí? Entonces, tenemos una fuerza que se le llama, en este caso se le llama fuerza normal, y esa fuerza normal, pues de una u otra manera dice que se considera que un objeto que está en reposo sobre una superficie horizontal, sabemos que tiene una fuerza gravitacional, la cual actúa sobre él atrayéndolo hacia el centro de la Tierra. Entonces, a pesar de ello, tiene una aceleración, por decirlo así, igual a cero. Pero de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero. Por lo tanto, debe existir otra fuerza que actúe sobre el objeto que impida que el objeto se hunda. En este caso, que se hunda, entonces es por ello que debe existir otra fuerza que se oponga a la fuerza gravitacional. Entonces, esta fuerza es producida por la superficie que actúa de manera perpendicular a la superficie de contacto. A esta razón se le conoce como la fuerza normal. Entonces, si yo tengo ese mismo bloque que acabo de dibujar anteriormente, entonces aquí está en la superficie de la Tierra, como nos mencionó el texto. Entonces sabemos que la acción, debido a la gravedad, pues de cierta manera va hacia abajo, ¿no? Bueno, aquí el objeto no, prácticamente lo tenemos así. Entonces, la aceleración debido a la gravedad sabemos que tiene este comportamiento, ¿no? Entonces, de ahí surge otra fuerza que hace que se mantenga en equilibrio. Claro, aquí tenemos una masa, ¿verdad? Tenemos la masa y también tenemos la otra fuerza que de hecho la mostré ahí, en este caso que es esta de color rojo, que tiene que ver de una otra forma con la masa. ¿Sí? En este caso viene siendo el peso, perdón, y a su vez tiene relación con la masa multiplicada por la acción debido a la gravedad. Pero les comentaba, entonces ahora estamos hablando de una fuerza, en este caso, esa fuerza que se le conoce como fuerza normal, la cual es opuesta a la aceleración debido a la gravedad. Y de cierta forma es perpendicular, como mencionaron, a la superficie de contacto de ese cuerpo, en este caso, de la masa que tenemos. Por consiguiente, no la voy a indicar aquí, puedo indicar aquí, bueno, de hecho, va en contra de la aceleración debido a la gravedad, entonces estaría en este sentido. No sé si se alcanza a apreciar el marcador de color negro, ingeniero, de color azul. ¿Sí se aprecia el marcador de color azul? ¿Sí se Sí, aprecia, profe. ingeniero? Sí, profe.
Entonces, a esa fuerza de que estoy llamando de color azul, algunos libros le llaman F subíndice N, que de hecho esto tiene que ver con la fuerza normal. ¿Vale? Bueno, aquí ya borré, pero estamos hablando de un cuerpo con una determinada masa. Pero entonces, esta fuerza que acabo de escribir ahorita de tinta de color negro, que la estoy marcando con tinta de color negro con azul, eso se le conoce como la fuerza normal, la cual es perpendicular al plano en el cual se encuentra ese cuerpo. Y eso hace que permita que de cierta manera el sistema, en tanto a la gravedad con respecto a esa fuerza normal, se mantenga en equilibrio. Entonces, por eso es que surge ahora el comportamiento de esa fuerza. ¿Ok? También existe otra que yo creo más adelantito la vamos a ver, que se llama la fuerza de fricción. Pero esa fuerza de fricción se refiere cuando el cuerpo se mueve en el plano horizontal. En este caso, voy a tener una fuerza que al mover el cuerpo hacia ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, va a haber una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción tiene que ver con la superficie de contacto. Entonces hace que de cierta manera no avance de manera uniformemente, vamos a llamarlo de esa manera. Que también existe esta fuerza que se le llama fuerza de fricción. Incluso hay algunos problemas que nos dice que no se consideren las condiciones de fricción. Esa es una manera de representar eso, ¿no? Entonces, es por ello que si nosotros sacamos o analizamos un diagrama de cuerpo libre, para este caso, entonces vamos a observar que vamos a tener una fuerza normal que va hacia arriba, con un sentido, en este caso en el plano horizontal hacia arriba, y en el caso del peso, pues iría hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí ya lo tenemos, pero si yo saco un diagrama de cuerpo libre, me quedaría de la siguiente forma. Este vendría a ser mi plano horizontal, y aquí vendría siendo mi plano vertical. Entonces, de tal manera que sobre este plano vertical positivo está ejerciéndose una fuerza que viene siendo la fuerza normal, de esta manera. Y en el otro caso, tenemos una fuerza que es una fuerza, en este caso que viene siendo aquí en el peso. Entonces aquí tengo el peso y por lo tanto en la parte superior tengo una fuerza que es una fuerza normal. Algunos le escriben F subíndice N o simplemente escriben la letra N mayúscula, indicando que es la fuerza normal. Entonces aquí nosotros podemos sacar la sumatoria de fuerzas en X, y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, de tal manera que si yo hago ese ejemplo, entonces aplico, déjenme utilizar otro color. Entonces, si yo aplico que la sumatoria de esas fuerzas con respecto a la componente horizontal, normalmente la hemos hecho en equilibrio que esté igual a 0. Entonces observamos que existe una fuerza normal que va hacia arriba menos, en este caso, el peso, todo esto es igual a 0. De tal forma que la componente normal va a ser igual a ese peso. Pero sabemos que el peso es igual, en este caso, a una masa multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Entonces, estas son las condiciones debido a ahora la fuerza normal está en función de una masa multiplicada ¿por quién? Por una gravedad. ¿Qué es lo que sucedió en el caso anterior cuando estuvimos viendo el caso del peso, ¿no? Entonces, la fuerza normal también está en función de una masa debido a una gravedad. ¿Por qué? Porque de una otra manera, al hacer, en este caso, sacar ese análisis de este diagrama que está aquí mostrado, sacamos sus componentes horizontales, que eso fue lo que hicimos, entonces nos queda de esta manera. Y aquí estamos hablando un tanto de la segunda ley de Newton, ¿no? Aunque bueno, no estamos tocando el tema estamos hablando, involucrando la aceleración, entonces, pero es la aceleración debido a quién, debido a la gravedad, y aquí la mostramos, ¿no? Aquí en este caso, ahí está, la aceleración debido a la gravedad, que de una otra forma, si observan, esta fórmula que tengo aquí, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces, ¿qué es la normal? Pues la normal es una fuerza, y a su vez, está actuando sobre un cuerpo que tiene una determinada masa, y esa masa, de cierta manera, en este caso el cuerpo, se encuentra en un medio en el cual está afectando la aceleración debido a la gravedad. Pues ahí estamos comprobando parte de lo que tiene que ver con la segunda ley de Newton.
no de la misma forma como está representada, pero de acuerdo a esto tenemos una fuerza normal, la cual está actuando sobre quién, sobre ese cuerpo que no se hunda, por decirlo de esa manera, que no se hunda, que se mantenga en equilibrio. Entonces de ahí surge la necesidad de usar esa componente, o en este caso se le llama fuerza normal. Y también a esto le podemos llamar y le podemos decir que cuando un objeto descansa sobre una superficie horizontal, que es el caso que tenemos ahí, entonces el eje vertical, que es el eje de las Y, únicamente actúa sobre el cuerpo, o en este caso sobre el objeto. Entonces, y eso tiene que ver un tanto quién, la fuerza normal y el peso. Entonces, por lo tanto, estamos indicando, ¿verdad?, que siempre se va a cumplir esta formulita que tenemos aquí, que la estoy marcando, la estoy poniendo en un recuadro de color azul, que en este caso es esa, en la cual la normal va a ser igual a quién, al peso. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando de una u otra manera aquí en esta fórmula, ¿no? Es esto. Ya la estoy marcando nuevamente de este recuadro de color azul. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos parte de este caso en el cual la fuerza normal es igual a quién, al peso, y aquí lo podemos observar, ¿no? Está en equilibrio con respecto a un determinado punto de referencia. O sea, aquí la referencia es el plano horizontal, en este caso, el eje de la X, y aquí también lo estamos mostrando nuevamente. Aunque la representación de esas dos componentes está en el plano, aquí lo puedo poner en el plano vertical, de igual manera aquí en el plano vertical. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Sí, yo creo que está muy, muy entendible, ¿verdad? Bueno, al menos así lo considero yo. Pero bueno, sí es importante saberlo. Bueno, si me permiten, bueno, continuamos, ¿verdad? Voy a borrar parte de lo que escribí de la segunda ley de Newton para proseguir con un ejemplo en el cual está involucrando lo que acabamos de ver de la fuerza normal y el peso, ¿no? Entonces voy a borrar la parte central de aquí del texto que escribí aquí en el pizarrón, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos todo esto relacionado con la segunda ley de Newton, que pareciera que son temas relativamente aislados, pero para nada, ¿no? No tienen nada que ver, todos de una u otra manera tienen mucha influencia debido a quién, a esa fuerza, a una fuerza. Entonces, como pueden ver, pues todo está involucrando las fuerzas. Ya borré la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Estoy hablando del peso. El peso, estamos hablando de la acción debido a la gravedad, de una masa. Aquí estamos considerando ahora una fuerza normal, la cual es una fuerza opuesta al plano, o en este caso al peso. Esa fuerza normal determinadamente forma un ángulo de 90 grados con el plano horizontal. Y bueno, pero ahí estamos hablando de la gravedad, perdón, de la fuerza, Ahora le llamamos una fuerza normal. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Dice, un objeto, es un ejemplo muy ilustrativo, un objeto, dice, un objeto, en este caso de 10 kilogramos, entonces al hablar inmediatamente de 10 kilogramos, tenemos que hacer la referencia, ¿no? Y estamos hablando de una masa. Dice, se encuentra, un objeto de 10 kilogramos se encuentra en reposo, sobre una superficie, en este caso horizontal. Y eso es lo que nos muestra este ejemplo. Y nos dice determinar, la magnitud, en este caso determinar la magnitud de, en este caso, la fuerza normal, determinar la magnitud de la fuerza normal que, en este caso, que ejerce la superficie, sobre, en este caso, el objeto. Sobre el objeto, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos parte de ese ejemplo. Entonces, está muy ilustrativo y yo creo que muy directo, ¿no? Entonces, un objeto de 10 kilogramos
se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Determinar la magnitud de la fuerza normal que en este caso ejerce la superficie sobre el objeto. Entonces, pues podemos hablar de este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Entonces sabemos que ese objeto tiene una masa de 10 kilogramos, o sea, tiene una masa, y luego, pues hay que obtener los cálculos. Entonces sabemos que esa masa tenemos un peso, entonces tenemos la fuerza normal menos el peso, y sabemos en este caso que el peso, pues bueno, está en función de una masa debido a la acción a la gravedad. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues nada más agregar ese valor que ya tenemos, que equivale a 10 de kilogramo, multiplicado por la acción debido a la gravedad, que es 9. En este caso 81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, pues aplicamos, hacemos la operación. Entonces, por lo tanto, la fuerza normal que nos está pidiendo, la magnitud de la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el objeto, pues en este caso van a ser 98.1, en este caso unidades de Newton. Así de sencillo es este ejemplo. Lo que se pretende con ello, ingenieros, es que ustedes comprendan el concepto. Ese es el objetivo de esto. Podemos hacer cosas más complejas, pero siempre y cuando tengamos como base lo que está, en este caso, el conocimiento básico, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, el resultado de ese ejercicio, pues bueno, ya está aquí representado, ¿no? ¿Vale? Ahí está el resultado de ese ejercicio. Entonces recuerden que la normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto al plano horizontal. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Esa es una característica muy propia. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ¿Respecto a qué, profe? ¿Mandé? El ángulo de 90 grados es respecto a, ¿qué había dicho, perdón? A la horizontal. ¿Horizontal? Al plano Ok. horizontal, que es el eje de las X. Alan, así es. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si se fijan, hemos hecho ejercicios prácticamente cuando el plano es horizontal. Pero ¿qué sucede si ahora, si ahora nuestro plano cambia? Nuestro plano cambia y tiene otras condiciones, pues claro, muy diferentes y distintas a lo que hemos observado. Entonces, ¿qué sucede? Déjenme ver si se puede borrar. No, no se puede borrar. A ver, vamos a utilizar este otro borrador. No, no se puede por la superficie. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora vamos a hacer el siguiente plano? Entonces voy a indicar que tengo un plano inclinado, que es este. Y en ese plano inclinado con respecto a la horizontal, bueno, aquí lo puedo poner también una línea continua. En este caso formo un ángulo que se llama, lo voy a hacer un poco más pequeño, de tal manera que este ángulo normalmente lo representamos con la letra teta, ¿no? Entonces ese plano inclinado, ¿sí?, tiene un determinado plano de inclinación. Entonces ese plano de inclinación yo le voy a agregar ahora, en este caso, un cuerpo, porque eso es lo que estamos analizando, ¿no? Un cuerpo que tiene una determinada masa, que tiene determinado comportamiento. Entonces ahora vamos a escribir este cuerpo, que lo tenemos aquí representado de esta manera, ¿ok? Entonces tenemos un bloque o un cuerpo que se encuentra en ese plano inclinado. Entonces sabemos que aquí van a existir de igual forma una acción debido a la gravedad, va a existir un peso, va a tener una masa, va a tener, ¿qué más?, una componente normal. Bueno, pues aquí entonces tenemos que tener nosotros la capacidad de identificar que aquí tenemos un plano, en este caso va a ser un plano horizontal, perdón, un plano vertical, y otro que va a ser un plano horizontal, ¿no? O sea, un plano sobre el eje de las X y otro plano sobre el eje de las Y. Siempre tenemos que tener una referencia. Entonces, para ello, como observan, de acuerdo a la figura que acabamos de mostrar, en este caso del lado derecho, en la parte superior derecha del pintarrón, tenemos un peso y tenemos una componente normal.
Y también la acción debido a quién, debido a la gravedad. Entonces el peso, en este caso, lo voy a representar de esta forma. Entonces el peso con respecto a ese cuerpo, normalmente, bueno, lo voy a trazar aquí ahora en este punto. Entonces el peso siempre va a ser de esta forma. Siempre lo tengo que representar de esta manera. Entonces, en este caso, la línea de color rojo, en este caso, ¿sí se observa esa línea de color rojo, ingenieros? Aunque bueno, la exageré Profe, bastante. La exageré bastante, pero bueno. Entonces, aquí estoy hablando que esto es igual al peso. El peso es igual a una masa multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Pero en el caso de la normal, como les comentaba, la normal siempre tiene que formar 90 grados con respecto al plano horizontal. Entonces, si yo estoy hablando de un plano horizontal, entonces si tomo mi referencia que viene siendo esta, pues aquí trazo mi plano horizontal, que es este, que viene siendo el eje de las X, entonces la normal, pues va a formar un ángulo de 90 grados, es este. Por lo tanto, la normal, disculpen que me estiro un poquito porque estoy un tanto, tengo mis manos muy cortas, entonces aquí me va a quedar esta fuerza que estoy marcando de color azul, en este caso ahora es la normal. Ahí está, ¿sí? Entonces la normal se va a comportar en ese plano inclinado de esa manera, ¿ok? Entonces de esa manera ya tenemos ahí nuestra, nuestra componente normal y bueno, también tenemos ahora aquí en el peso. Pero resulta que si se fijan, ya estoy indicando, bueno, aquí me faltó agregar, bueno, por cuestiones les digo, por mi altura, no la hice muy grande la figura, pero en este caso, ese es el plano horizontal y mi plano horizontal y el plano vertical. Pero resulta que el peso no entra dentro del plano horizontal ni el plano vertical, o sea, es una fuerza que queda así nada más volando. Entonces es por ello que esta fuerza, ese peso, aquí voy a prolongar la componente vertical, o sea, el plano vertical, y luego voy a prolongar el plano horizontal, que es este. No son muy derechos que digamos, bueno, así. Entonces, para que yo pueda, en este caso yo sé que la componente normal se encuentra en el plano vertical, positivo, pero en el caso del peso no. Entonces el peso, de una u otra manera, se encuentra entre esos dos planos, en este caso en un plano, pero no conozco sus componentes, entonces aquí voy a escribir que el peso es igual a una masa multiplicado por la aceleración debido aquí a esa gravedad. Entonces este peso lo tengo que descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces aquí tengo mi plano, lo trazo de esta forma. Entonces la componente del plano, en este caso vertical, va a ser esta. Y en el plano, en este caso vertical, es este. De tal manera que estoy formando si lo recuerdan, estoy formando ¿qué? Un paralelogramo. Entonces con ese paralelogramo, lo que estoy haciendo es obtener, si este es mi plano en el eje de las X, entonces aquí le voy a indicar con esta punta de flecha, y aquí está esta línea punteada que viene siendo este mismo que está aquí. ¿Sí? Entonces esta es una componente de ¿quién? Del peso, lo voy a escribir del mismo color, una componente del peso, pero con respecto a una componente horizontal. Y luego, en el caso del plano vertical, que es esta línea que estoy poniendo no continua, sobre la línea roja, y es esta misma que está sobre esa misma, entonces esta se refiere que es una componente vertical, W de Y. Es esta misma que está de este lado, W de Y. Así es. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es obteniendo tanto la componente horizontal como la componente vertical de ¿quién? De ese peso que tenemos aquí. Entonces aquí me queda la componente en Y de ¿quién? En este caso del peso. Ahí está, ¿no? Déjenme aquí poner la cortina. Ahí está. ¿Sale?
Espero que se alcance a distinguir. Entonces, con esas fuerzas o esas componentes que acabo de obtener, entonces estamos encontrando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues encontrando sus respectivas componentes, tanto componente horizontal como su componente, en este caso, vertical. Pero para ello, pues necesitamos encontrar sus componentes, ¿no? La magnitud de la componente horizontal de ese peso y la magnitud de la componente vertical de ese peso, ¿no? Y ahí tenemos que echar mano de las identidades trigonométricas. Pero resulta que ese ángulo, pues bueno, necesito conocer ese ángulo con el cual se encuentra, en este caso, representado la componente horizontal, perdón, el peso con respecto a la componente horizontal o a la componente vertical. ¿Y cómo saco ese ángulo, ingenieros? ¿Cómo calcularía yo ese ángulo? Entonces, si observan, este ángulo que está aquí, bueno, está cruzando este plano, ¿no? Entonces necesito encontrar este ángulo que se encuentra ya sea en este plano o en este otro. ¿Cuál va a ser ese ángulo? No lo sabemos, hay que encontrarlo, ¿no? Entonces, No lo este sabemos, ángulo, profe. de cierta manera, tengo un plano que está así. Y luego de ahí surge una componente que viene así, ¿no? Viene esta que está aquí, así. Entonces, estoy conociendo este ángulo que está aquí. Conozco este ángulo, que se llama teta. Entonces, aquí continúa parte de este plano que tengo aquí. Entonces, si conozco este ángulo que está aquí, entonces aquí puedo trazar esta línea, que viene siendo también esta misma línea que está aquí, ¿no? Entonces yo puedo trazar una línea, que es esta. Entonces, por lo tanto, este ángulo es igual a este, ¿sí? Y este otro ángulo es igual a este. O sea, por ángulos alternos internos este, y por ángulos alternos internos viene siendo igual a este. Este viene siendo también teta. Pero yo lo que quiero es encontrar un ángulo que de otra manera me permita encontrar las componentes del peso. A ver si recuerdan cómo podemos obtener ese ángulo, ingenieros. ¿Cómo tendríamos ese ángulo, ingenieros? No Eso sería tiene que ver un tanto con la parte de geometría, ¿no? profe. De tal manera que si yo hago un diagrama de cuerpo libre, me va a quedar de la siguiente forma. Entonces voy a sacar el diagrama de cuerpo libre de allá. En este caso aquí tengo la normal, que es esta, ¿sí? Y luego voy a tener mi plano, en este caso mi plano en eje de las X, y bueno, pues aquí obvio está el plano del eje de las Y. Entonces, por consecuencia, de acuerdo al peso, en este caso este peso, voy a tener una componente, ¿sí? Perdón, es de color rojo, voy a tener una componente que es esta, o la voy a exagerar, en este caso es la componente en Y del peso, y luego aquí voy a escribir la otra, que va a ser la componente en X del peso. Entonces, si yo formo aquí, con esto que tengo aquí, les comentaba que formo un paralelogramo, ¿no? Entonces, ese paralelogramo, de cierta manera, necesito conocer el ángulo de abertura que tiene, en este caso, el peso, que viene siendo esta, nuevamente que voy a trazar esta línea, y este es el peso como tal. Esto es el peso, este es W. Esa es la magnitud del peso, entonces, este ángulo lo necesito conocer. Este lo voy a marcar de este lado, aquí, y ese ángulo se le va a llamar, es el mismo que está aquí, ese es el mismo teta, pero ahora representado de esta manera, en ese plano.
A ver, chequen qué podemos obtener ahí, ¿no? Entonces, en función de ese ángulo, puedo obtener las componentes, la componente horizontal y la componente vertical. ¿De quién? Del peso. Eso es lo que me interesa. Entonces, si yo deseo obtener esta componente en Y, esta, entonces me dice que es el seno, en este caso es el coseno, ¿sí? Entonces viene siendo que la componente en Y del peso es igual a la magnitud multiplicada por el coseno, por el seno, por el coseno de ese ángulo que se llama teta. Si deseo obtener la componente en X, o sea, en este caso W de X, entonces tengo que utilizar la identidad del seno, de tal manera que es la magnitud del peso por el seno de ese ángulo que se llama teta. Entonces ya descompuse el peso tanto en su componente horizontal como en su componente, en este caso, vertical. Bueno, aquí también puedo hacer lo siguiente. Entonces sabemos que la componente en X del peso es igual a la magnitud del peso por el seno de ese ángulo. Pero también puedo escribir lo siguiente. En este caso, la componente vertical del peso es igual a una masa debido a una gravedad por el coseno de ese ángulo. Y lo mismo sucede con la componente en X. Es igual a una masa por una gravedad por el seno de ese ángulo. De esa manera estoy obteniendo la componente vertical del peso y la componente horizontal del peso. Entonces aquí ya puedo hacer la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, para encontrar y observar si el sistema de una u otra manera está en equilibrio. Eso es lo que puedo hacer, esa comprobación, ¿no? Entonces la componente de la sumatoria de esas fuerzas en Y, entonces sabemos, aquí lo voy a escribir, sabemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a una masa por una aceleración en Y, que de hecho lo hicimos hace ratito, ¿no? Lo mostramos hace rato. Entonces eso se refiere a la segunda ley de Newton, donde una fuerza es igual a una masa por una aceleración, pero como necesitamos obtener lo relacionado a la normal, a la fuerza normal en ese plano inclinado, eso es lo que queremos llegar a hacer, ¿eh? Obtener la componente normal en ese plano inclinado. De tal manera que si nosotros empezamos a aplicar esto, nos va a quedar, en este caso, va a ser la normal. Si eso lo igualamos a 0, ¿sí? Sabemos que esto de cierta manera lo podemos igualar a 0, entonces sabemos que la normal va a ser igual a la componente en Y del peso, como lo planteamos anteriormente, ¿no? Esto lo podemos igualar a 0, de cierta forma, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos la sumatoria de fuerzas en la componente en Y, me va a quedar que va a ser la normal, ¿sí? En este caso es la normal que va hacia arriba menos el peso, pero la componente en Y del peso. Esto es igual con 0. De tal manera que en la componente normal es igual, en este caso, a la componente en Y, en este caso del peso, pero sabemos que el peso, ¿a qué es igual? Sabemos que el peso es igual a una masa debido a la acción de ¿quién? De esa gravedad, ¿no? Así es como lo hemos denotado. La masa debido a ¿quién? En este caso, a la gravedad. Pero como estamos hablando de la componente en Y, entonces tenemos que utilizar esta que está aquí. Entonces le tengo que agregar que esto es multiplicado por el coseno de ¿quién? De ese ángulo. Entonces ahora acabamos de obtener una fórmula que la normal en un plano inclinado, ¿sí? La normal en un plano inclinado, pues tiene estas características que acabamos de obtener, ¿sí? Entonces la componente normal en un plano inclinado es igual a la magnitud, en este caso de la masa, multiplicada por la aceleración debido a la gravedad y por el coseno de un ángulo, que en este caso es referente a ¿quién? A ese plano inclinado. Que si pueden observar de este otro lado, en un plano, en este caso, debido a un plano horizontal, simplemente la normal es igual al peso. Si nosotros representamos el peso, pues va a ser igual a una masa por una gravedad en este plano horizontal. Pero ya hablando de un plano inclinado, entonces resulta que la normal tuvimos que obtener sus componentes rectangulares y nos inclinamos, o sobre todo en el caso para encontrar la normal, tenemos que, en este caso, hacer este proceso, la sumatoria de fuerzas en Y.
de tal manera que la normal la vamos a igualar a la componente, en este caso, sacamos su componente de fuerzas en Y, entonces es la normal menos la componente en este caso, del peso en Y. Sabemos que la componente del peso en Y es masa por la aceleración debido a la gravedad por el coseno del ángulo del plano inclinado. Entonces ahí está la componente normal debido a un plano inclinado. Eso es lo que estamos obteniendo en este momento, ingenieros. Entonces esto, si se fijan, tiene que ver, todo está relacionado con fuerzas. No nos hemos despegado de las fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, la componente del peso, su componente en este caso vertical, pero también tiene que ver con fuerzas. Luego viene aquí ya la masa del cuerpo, la aceleración debido a gravedad y bueno, el ángulo. Pero todo este resultado, a final de cuentas, está representado, aunque bueno, no lo mencioné, bueno, aquí sí lo mencioné, en el plano horizontal. Entonces, en el plano vertical, ¿cuál van a ser sus unidades? Pues de igual forma, las unidades son los newtons. Eso no se debe de olvidar. Son sus unidades de esa componente normal, son las unidades de newton. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe. ¿Sí está quedando claro parte de este tema? Un poco confuso, pero Más bien confuso por el ángulo, ¿no? el ángulo, ajá. A ver, investiguen cómo se puede obtener ese ángulo, por favor. A ver, chéquenlo, pero no es cosa, ahí se los dejo de que investiguen esta parte, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese ángulo? Porfa. Sí tiene que ver un tanto esto con geometría, ¿no? A ver, investiguenlo, no es nada difícil, pero por favor, chéquenlo. Entonces acabamos de ver la componente normal en un plano horizontal y en un plano inclinado. Ahí está parte de este ejemplo, ¿no? Continuamos. Entonces ahora vamos a hablar sobre otra componente, que en este caso viene siendo la componente, en este caso la fricción, que es ahora otra condición, como les comentaba, muy importante. Sí dijo que vamos a hablar de fricción, ¿verdad? Así es. Profe, Sí. entonces, por ejemplo, si quisiéramos sacar las componentes de la fuerza normal para X, solamente sería WX, ¿no? ¿En dónde? Por ejemplo, si quisiéramos sacar alguna componente o una sumatoria de componentes en el eje de X, solamente sería WX, ¿no? Porque no hay algún otro dato. A ver, otra vez, mi estimado Alan, no te escuché bien. Oh, yo le decía que usted hizo una sumatoria de ¿cómo se llaman? De De, fuerzas. de fuerzas, ajá, en Y. Le decía que si quisiéramos sacarla de X, solamente sería solamente WX, ¿no? Porque no hay Nada más. más. Pues sí. Sí, si lo hacemos, por ejemplo, aquí nos quedaría que viene siendo, bueno, como no tenemos, bueno, si lo indicamos, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? A menos W en X, ¿no? Nada más. Así. Porque la normal está en el plano vertical. Entonces la componente, la componente en X del trabajo, pues nada más viene siendo esa, pero con signo negativo, porque va hacia el lado izquierdo. Y la normal solamente se muestra en el plano vertical y no en el horizontal. En este caso así, Sí, profe. así es. Entonces, bueno, si hablamos de la fricción, que es otra parte del tema que tenemos que ver, en este caso otra fuerza, que se llama fuerza de fricción o fricción, ¿sí?
Entonces, esta fuerza de fricción, de una u otra manera, también se le llama fuerza de fricción o de rozamiento. Hay que ponerle aquí la fuerza de fricción, la fuerza de fricción o rozamiento. Ok, ahí tenemos eso. Entonces, la fuerza de fricción o la fuerza, en este caso, de rozamiento, ¿no? Entonces, esa fuerza de fricción o de rozamiento se debe cuando, en este caso, la fricción o el rozamiento impiden que un objeto en reposo se ponga en movimiento por la acción de una fuerza. Y esa fuerza se llama fuerza de fricción estática, y también existe otra fuerza y cuando se opone a ese movimiento o a esa acción, también se le conoce como fuerza de fricción cinética. ¿Sí? Entonces, la fuerza de fricción que estamos hablando ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, sin ella no podríamos caminar ni manejar un automóvil. De hecho, cuando un automóvil se mueve sobre una carretera con curvas, la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie sobre las llantas, en este caso, es lo que impide que el auto pierda el control al tomar, en este caso, las curvas. Sin la fricción, los clavos y los tornillos resultarían, en este caso, inútiles, porque no podrían mantenerse unidos a la madera o, en este caso, al concreto. E incluso no podríamos sostener las cosas en nuestras manos. Pero bueno, más sin embargo, haciendo comentario de esto, no siempre es ventaja la existencia de la fricción. Y eso, bueno, ahorita lo vamos a checar. Intuitivamente sabemos que es muy peligroso tratar de caminar sobre un piso lleno de aceite, ¿no? Bueno, no sé si les ha pasado, pero es bien complicado. A mí me ha pasado eso. También sabemos que en los lubricantes, como el aceite, en el caso del aceite del motor de un automóvil, reduce el rozamiento entre sus partes móviles a fin de disminuir el desgaste y reducir el consumo de energía. Entonces, un motor sin aceite, pues no puede, en este caso, no puede funcionar. ¿Vale? Entonces, ahí está algunos casos y ejemplos relacionados a la fuerza de fricción, o también llamada fuerza de rozamiento. Y se divide en dos, en fuerza estática y fricción estática y fricción cinética. Entonces ya son otros temas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que refiere a eso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, de igual manera ahora pasamos a otro caso, entonces tenemos a una mesa, y sobre esa mesa, tenemos un bloque. O vamos a suponer que tenemos ahí una televisión, de esas televisiones que ya no existen, ya son televisiones ya bastante grandes, ¿no? Que anteriormente existían, y las cuales tenían aquí sus determinados botones, ¿no? Pues aquí tenían su respectiva antena, ¿no? Esas televisiones ya de hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, como podemos observar, de acuerdo al análisis de una fuerza normal, haciendo el análisis de este ejemplo, entonces vamos a observar que vamos a tener de igual forma sobre esta televisión de ya hace algún tiempo, entonces vamos a tener un peso, ¿sí? Vamos a tener un peso, en este caso le hemos llamado W, y vamos a tener también que una fuerza, que la voy a marcar de este color azul, que la hemos denotado con la letra N de normal, ¿ok? Ese es el momento en lo que hemos estado analizando. Pero ahora sucede que alguien, como en este caso, las televisiones ya de hace algunos años, pues ahora eran bastante pesadas. Entonces, debido a toda la tecnología que tenían en su momento, ¿no? Los transistores, bueno, las primeras televisiones que empezaron a surgir, tenían en este caso, el monitor era bastante grande, ¿no? Bastante grande, bastante pesado. Y luego también, si tenía bulbos, pues obviamente que eso también hacía que la televisión fuera más grande y más pesada. Y no se diga, pues ya la estructura
en la cual estaba el monitor y toda la circuitería, bueno, en este caso los transistores, pues sí era bastante complicada y eso lo hacía muy pesado. Entonces, si alguien de una u otra manera quería mover hacia un costado esa televisión, aquí lo voy a poner de marcar esta Profe, línea negra con color rojo, aquí lo voy a indicar de esta forma, ¿sí? Si alguien quería mover esa televisión o desplazarla de un lugar hacia otro, entonces pues tenía que ejercer sobre ello una fuerza, ¿no? Una fuerza para poderla desplazar. Pero, oh sorpresa, resulta que para poderla mover, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, entonces existe una fuerza opuesta a esta fuerza con la cual se está jalando la televisión. Y existe otra fuerza, que la voy a indicar de este color azul, ¿sí? Así, de esta manera, y la voy a marcar de color rojo. En este caso, en este momento, entonces estamos indicando que existe una fuerza. En algunos libros la utilizan la letra minúscula F, en este caso, y escriben la letra subíndice K. Entonces, esto para indicar que es la fuerza cinética. En este caso, en inglés, cinética se escribe con la letra K, o sea, cinética, y nosotros en español, así le escribimos en inglés, se escribe kinética. Entonces, es por eso que se utiliza el símbolo de la letra K. F subíndice K, de fuerza cinética, o bueno, en este caso fuerza de fricción, o que tiene que ver debido al rozamiento. Entonces es una manera, o fuerza estática, también así le pueden llamar, ¿no? Fuerza de fricción estática. También algunos libros la utilizan con la letra F, fuerza, en este caso, F, de fricción estática, ¿no? Entonces es esa fuerza de fricción estática. Algunos también le escriben la letra subíndice S, ¿no? O fuerza de rozamiento estática, que también es otra forma. En este caso, F, subíndice R, subíndice S. Son diferentes notaciones que se llegan a utilizar. Entonces, la fuerza de rozamiento o la fricción, fuerza de fricción, en este caso, de rozamiento, en este caso estático, también así se le puede denotar. Entonces, esa fuerza de fricción siempre va a ser opuesta a la fuerza con la cual se está jalando. Eso es lo que mencionamos de una u otra manera, ¿no? Y esa fuerza, por lo tanto, si estamos hablando del plano vertical, en este caso, como les comentamos hace ratito, aquí hicimos el análisis en el plano vertical, porque la normal y el peso se encuentran en ese plano. En el caso de un plano inclinado, tenemos la normal y el peso lo tuvimos que descomponer en sus componentes rectangulares. Ahora, en la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estático, pues prácticamente esto se está desarrollando en un plano. En este caso es en el plano horizontal. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en X, resulta que la fuerza, en este caso es la que estoy jalando, por lo tanto va a haber una fuerza opuesta. Aquí voy a indicar sumatoria de fuerzas en X. Entonces tengo esta fuerza que está jalando, en este caso alguien está jalando esta televisión para moverla, desplazarla, por lo tanto va a tener una fuerza opuesta a él, que se va a llamar la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estático. En este caso la podemos representar así, o con este caso con la letra K. Claro, esto igual a 0. Como debe haber un equilibrio, entonces la fuerza con la cual se está jalando la televisión debe ser igual a la fuerza, en este caso de rozamiento, con la cual de igual manera también se está oponiendo a quién, a ese movimiento. Entonces, de esta manera estamos indicando que ese sistema se mantiene, en este caso, en equilibrio. Pero resulta que esa fuerza de fricción o esa fuerza de rozamiento, pues de una u otra manera también tiene algunas condiciones que son muy importantes. En este caso, la fuerza de fricción, en este caso algunos les decía se llama estática también, entre las superficies paralelas, en este caso en contacto, actúan en la dirección de la fuerza aplicada, en este caso, pero en sentido contrario. Entonces, aquí observamos que esto está en sentido contrario a la fuerza con la cual se está jalando. Esa es una de las condiciones. La otra nos menciona, en este caso dice que la magnitud de esa fricción, en este caso, es directamente proporcional a la normal.
¿A qué se refiere? Que está formando un ángulo de 90 grados con la normal. Dice, la constante de proporcionalidad se llama coeficiente de fricción y se representa con la letra ¿qué? Con la letra mu. Entonces, por consiguiente, como esa fuerza de fricción está formando un ángulo de 90 grados con respecto a la normal, aquí no la desplacé, pero esta viene siendo la normal, la puedo deslizar y la puedo poner aquí. Entonces va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a ¿quién? Con respecto a la fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser multiplicada con respecto a un coeficiente de fricción, eso debido y multiplicada por la fuerza normal. Entonces, a mu se le conoce como coeficiente, ¿sí? Como coeficiente de fricción. Se le conoce como fuerza de fricción y en este caso a N se le conoce como la fuerza normal, que ya la hemos identificado anteriormente, ¿no? En este caso la normal. Ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos ahora esta otra fórmula que de una u otra manera, pues también a esa fuerza que también forma parte de lo relacionado a las leyes de Newton, ¿no? Así que como ven, ingenieros, las Profe. fuerzas están en prácticamente todo lo que hacemos. ¿No me escuchó, profe? No te escuché. Adelante, Alan, a ver, te escucho. Dime. La flecha que está en el diagrama de la televisión hacia abajo es W. Ah, sí, mira, lo que pasa es que Ah, ok. lo escribí diferente aquí. Si te fijas, la fuerza normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, para cambiar un poquito la variante, ¿qué fue lo que hice? Pues en este caso sabes que el peso va hacia abajo, ¿no? Entonces aquí profe. escribí la letra W en este punto, pero me está indicando que va en sentido hacia abajo. La normal va hacia arriba, pero prácticamente es la misma representación de allá, pero ahora de otra forma. Pero es prácticamente Ok, lo mismo. profe. No, al contrario, a ti gracias por preguntar. Entonces, pues ahí tenemos este caso, ¿no? ¿Ok? Pero si observan, aquí estoy ya indicando, en este caso, cuando el sistema esté en equilibrio. Aquí en este caso es lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando el sistema esté en equilibrio. Entonces, la fuerza con la cual se está jalando la televisión es positiva y la fuerza de fricción se opone a esa fuerza. Por lo tanto, es negativa. Y aquí la estamos representando en este plano, en el plano horizontal. Eso se iguala a 0. Y ahí despejamos y sabemos que la fuerza cinética, la fuerza con la que hoy se está jalando esa televisión es igual a la fuerza cinética, a la fuerza de fricción o de rozamiento, que a su vez esta fuerza de fricción forma un ángulo de 90 grados con respecto a la normal, y ahí tenemos que tomar en cuenta un dato que se llama el coeficiente de fricción, porque ese nos va a afectar de cierta manera sobre qué tipo de superficie estamos trabajando, que de hecho hay diferentes valores, hay diferentes datos de diferentes coeficientes de fricción, como mencionamos el del aceite, el agua, la crema, incluso la crema también forma parte como un cierto determinado coeficiente eso tiene que ver con el coeficiente de fricción, ¿verdad? La crema, en este caso, les digo, el aceite, el agua y algunos otros líquidos que de una u otra manera vamos a ir analizando en su debido momento. ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? ¿Algún comentario respecto a estos temas? No, profe. Todo bien, profe. No es nada complicado, ¿verdad? Bueno, al menos así lo Por lo percibo menos yo, no ahorita sé, se díganme ve que ustedes. no. Díganme ustedes, ¿no? Yo creo que ya con los ejemplos se da uno cuenta, profe. Sí, pero si observan, aquí lo que se pretende con esto es de que ustedes de una u otra manera vean que, y bueno, eso es a lo que quiero que ustedes se observen, que es todo que nuestro mundo está en función de fuerzas, de acuerdo al análisis que estamos haciendo, ¿no? Claro, ustedes como son ingenieros bioquímicos, a lo mejor dicen, bueno, aquí no veo ninguna acción de la fuerza, ¿no? Pero si ya lo empezamos a analizar, por ejemplo, en el tema ya específicamente de su área, ¿sí? En un momento dado, ustedes tienen que ir identificando, por ejemplo, que en el caso de los elementos químicos, en este caso hablando de, por ejemplo, el oxígeno, el sodio,
el potasio. Entonces, todos esos elementos tienen un determinado arreglo de átomos o electrones, en los cuales unos son portadores, en los cuales esos electrones, pues hay fuerzas de atracción y otras de repulsión. Pero bueno, a final de cuentas, como estamos hablando en cuestiones micro, o sea, o nano, de ahí vienen muchos productos que de una u otra manera, pues bueno, tienen determinados comportamientos. Claro, no se va a ver un análisis de este tipo, pero bueno, tienen que tener de cierta manera, pues conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los enlaces, en este caso, que son enlaces eléctricos, sí, ¿verdad? Si no me equivoco, que tuvieron que verlo con química, ¿no? Entonces ahí donde hay varios elementos que son portadores, otros reciben esos niveles de energía que tienen que ver, pero bueno, todo también está basado en fuerzas, en determinada cantidad de fuerzas, ¿no? Entonces, pero bueno, les digo, no lo van a emplear un ejemplo como ello, pero toda esta información de una u otra manera, pues es como parte de su acervo cultural, ¿no? Pero todo está involucrado en realidad, pues lo relacionado a la fuerza, ¿no? A la primera, a la segunda y a la tercera ley de Newton, y lo relacionado pues a las 4 fuerzas fundamentales que también habíamos tocado ese tema anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la fuerza débil, la fuerza fuerte, que tiene que ver con la parte de la energía nuclear, ¿no? Que también eso se emplea en la medicina, ¿no? Para las personas que tienen pues problemas con el cáncer, en la cual se bombardea, ¿no? Esa zona que está afectada por esas células, por llamarlas así, cancerígenas. Entonces, a través de esa energía o esa fuerza que está impactando sobre esas células, pues la idea es pues acabarlas, ¿no? Dañarlas y acabar ese daño que tiene, en este caso, el cuerpo, ¿no? Pero todo es a través de cierta determinada cantidad de fuerzas para que esas células cancerígenas pues se mueran, ¿no? Acabar con ellas. Entonces ahí estamos viendo la aplicación de esto aplicado a la salud, ¿no? Hacia la biología, ¿no? Hacia la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro comentario, ingenieros? Ya les tomé captura de lo que acabamos de presentar ahorita, en este caso en el pizarrón, aquí en el pintarrón, disculpen, ya lo compartí al grupo, entonces espero que se alcance a ver bien parte de lo que acabamos de ver este tema. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo entendible. Ok, bueno, perfecto. No, pues muchas gracias. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy. Entonces, pues viendo parte de estos temas que pues la verdad son muy interesantes, ¿no? A mí se me hacen bastante interesantes. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra cosa, pues bueno, no me queda más que agradecerles, darles las gracias por estar al pendiente de esta clase, y también espero que estos temas que estamos viendo, pues sean, la verdad, lo más claro posible. Eso pretendo, que se queden de la manera más clara, que se comprendan sobre todo, y en su momento, pues, cuando los lleguen a aplicar o a utilizar en algún ejemplo, pues tengan el conocimiento, los conocimientos básicos para ello, ¿no? Bueno, ingenieros, pues entonces me despido. Adelante, Alan, te escucho. No, le decía que así es, con lo que hablaba. Ok, perfecto, ingeniero Alan. Pues bueno, entonces hasta este momento concluimos la sesión. Nuevamente, pues agradecerles, gracias por su atención, y bueno, seguimos en contacto, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, pues me despido, voy a detener la grabación como tal, ¿no? Bueno, ingenieros, cuídense mucho, por favor. Bonito fin de semana. Igualmente, profe. Ya, cuídense. Gracias, Gracias, Jonathan. profe. Adiós. Hasta luego, María. Erika. Gracias, profe. Pues a todos, ¿no? Gracias. Adiós, profe. Nos vemos, profe. María Magdalena, por ahí también, gracias. Bueno, pues a todos, ¿no? Cuídense Adiós, mucho. profe. Cuídate mucho, Alan. Gracias. Que tenga buena También tarde y tú, buen fin de ahí semana. estamos. Se cuida. También, cuídate Gracias. mucho, bye. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, bye.